En este vídeo voy a hablar de los límites según la etapa del desarrollo, según van evolucionando los niños y niñas. De 0 a 3, los límites los ponen los adultos. Además, esta es una etapa clave para poder poner bien los límites y que después los puedan aceptar y comprender con mayor alegría. Es decir, si en la etapa de 0 a 3 se han puesto bien los límites, en las posteriores etapas va a ser muy fácil que los niños y niñas acepten los límites y las reglas con apertura. Los límites, además, en esta etapa se ponen en base a la repetición, en base a una rutina, a una regularidad. ¿Por qué? Esto está relacionado con la neurobiología, con las redes neuronales del aprendizaje. Hemos visto que las redes neuronales son redes de conexiones que se hacen en base a una repetición mediante el juego, esencialmente en la infancia, ¿no? Entonces es una estructura que se crea, una estructura de conexiones que se forma a través de la sinapsis y que forman estructuras de aprendizaje. La repetición es la manera de crear estas estructuras. Cuando hay nuevas experiencias que añaden información a la red de sinapsis existente y entonces así se produce el aprendizaje. Desde 0 a 3, obviamente, porque el ser humano nace con un 25% de capacidad craneal, todas esas sinapsis, todas esas redes neuronales se hacen a través de la vivencia. Y los niños y niñas, yo podría decir que necesitan 3 años de experiencia con los límites bien puestos y seguros para percibir mejor cómo se establecen las relaciones y cuáles son las reglas, ¿no? Las criaturas que no tienen experiencia con los límites en esta etapa, que es clave, necesitan después continuamente que un adulto esté presente y les esté recordando los límites. ¿Y por qué esto es así de importante de 0 a 3? Pues porque, como hemos visto, durante esta etapa se crean multitud de redes neuronales y los primeros circuitos de redes que se crean y que procesan información básica son aquellos sobre los que luego se asientan posteriormente circuitos de información más compleja. Es decir, la arquitectura cerebral se construye desde circuitos más sencillos o que procesan información más sencilla a otros que procesan información más compleja. Los segundos se construyen sobre los primeros, es decir, la información compleja se construye sobre la información más básica. Si los primeros no están fijados adecuadamente, son los que se fijan, los que se crean durante los primeros años, es luego muy difícil que los niños y las niñas desarrollen habilidades complejas. Por eso es tan importante de 0 a 3 tener mucha presencia y tener muy claro la puesta en marcha de los límites, porque si no se fijan adecuadamente en inicio, las estructuras sencillas, luego las habilidades complejas va a ser muy difícil que se den, ¿no? Además, de 0 a 3 tenemos que empezar a cuestionarnos cosas como el niño o la niña se está saltando reiteradamente los límites y entonces hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿esto sucede porque la repetición es la base del aprendizaje? Entonces es repetir el límite, es la manera en que lo va a aprender, o es el entorno adecuado, o hay otras necesidades auténticas que están sin cubrir. En esta etapa, ¿cuáles podrían ser necesidades auténticas de movimiento, desarrollo y cognitivas? Gatear, andar, correr, escalar, saltar, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento, luego lo sensorial, tocar, golpear, presionar, arrojar, bueno, subir y bajar, que también es motriz, meter y sacar cosas de bolsas, de cajones, zarandear, abrir y cerrar, mezclar, pintar haciendo rayajos, romper, sí, romper papel, estrujar, doblar, es decir, todo lo sensorial, ¿no? Entonces es un trajín, porque llevan cosas de aquí para allá y están en una continua experimentación con lo que hay en el entorno. Entonces, aquí el cuestionamiento clave es ¿qué cosas puede romper y qué no? ¿Puede romper una hoja? Sí. ¿Un libro? No. ¿Qué objetos puede golpear y qué no? ¿Y si golpea a las personas? Es la etapa de salpicar, pero
¿Y si salpica a los demás? ¿Y si salpica en la cocina? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? Es decir, todas estas cuestiones nos las tenemos que ir haciendo conociendo las necesidades y a través de la observación. Y teniendo en cuenta estas necesidades de esa etapa, tenemos que darles oportunidades de que estén cubiertas. ¿Cómo? Adaptando los hogares, adaptando los lugares de aprendizaje, escuelas y proporcionando una riqueza de materiales y opciones para que todas esas necesidades de movimiento y sensoriales, porque estamos hablando de la etapa sensoriomotriz, estén cubiertas. Y aquí es donde entonces empieza la clave, ¿no? Los límites en esta etapa justamente consisten en hacer ver a las niñas y niños qué objetos pueden golpear y qué no, dónde se puede salpicar y dónde no, qué objetos pueden romper una hoja de papel y qué no. Consiste en delimitar, consiste en, una vez que está el ambiente preparado y tengo claras las necesidades de la etapa, consiste en delimitar qué sí, qué no, dónde sí y dónde no. Entonces, si de 0 a 3 esto se ha aprendido y se ha asentado, el niño se va a dar cuenta de, meto la mano en la arena de los tiestos, pero aquí mi mamá, mi papá se enfada. Pero si yo juego con la arena fuera, no hay enfado o no hay un límite de por medio. Entonces van aprendiendo mediante la experiencia y la repetición que sí, que no, dónde sí y dónde no. Y esto no les crea confusión cuando ven arena. Les va a crear una estructura de conocimiento en la que saben dónde sí y dónde no. De 3 a 6 años, que ya hemos pasado la etapa sensoriomotriz, pero sigue habiendo todavía muchos factores de esto, las reglas y los límites las siguen poniendo los adultos y adultas para mantener el ambiente relajado, la armonía, la convivencia. Si no han tenido una relación buena anterior con los límites y no han sido coherentes, tenemos ahora el problema, porque no se aprenden de la noche a la mañana, se aprenden mediante el juego, mediante la repetición. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que la etapa del desarrollo todavía no es lógico-causal, es decir, todavía no entienden causa y efecto. Entonces, solo perciben con la repetición las reglas, pero todavía no las comprenden. No es la etapa en que, aunque hayas trabajado los límites, todavía las comprendan, no están asentadas, pueden que estén en una estructura de aprendizaje, en una red neuronal básica, pero para llegar a la complejidad de entenderlas todavía no es el momento, todavía necesitan mucha repetición. Mi recomendación en esta etapa es que todavía no jueguen mucho a los juegos de reglas, si es puntual, bien, pero si no, no, porque no están en esa etapa, porque al final lo que quieren es como ganar, ¿no? O rebelarse contra las reglas porque no las comprende, y esto deberían ser síntomas de que todavía no es el momento. Y como en la etapa anterior, lo básico es observo las necesidades del niño o la niña según la etapa, preparo las opciones, espacios, ambientes, juegos, a través de los cuales yo voy a poner la norma, voy a poner el límite, porque si miro las necesidades, preparo las opciones para que se puedan desarrollar esas necesidades, entonces puedo poner los límites diciendo aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Entonces, más o menos que aquí están las claves. Veo cuál es la etapa del desarrollo o cuál es el momento en el que está este niño o esta niña y a lo que está jugando, a lo que parece que necesita. Preparo un espacio, un ambiente o le doy opciones para que pueda cubrir esa necesidad, y entonces tengo la opción de limitar dónde sí y dónde no, ¿no? De 0 a 7 ya empieza la necesidad de hacer, perdón, de 7 a 14 ya sí está la necesidad de hacer reglas, porque ya entran paulatinamente en la etapa lógico-causal. Y entonces aquí sí que puede haber un equilibrio entre los límites y la flexibilidad, porque van a empezar a poner reglas en la asamblea, en la familia, en la asamblea de aula, en la familia. Les veréis que empiezan a comprender los juegos de regla con mayor concreción, que cuando están jugando en el exterior juegan a cambiar las reglas constantemente. Este juego
bajo mi punto de vista no es manipulación, es simplemente ahora estoy probando porque tengo estabilidad. Puedo con esta habilidad jugar a cambiar, ¿no? Entonces, observando esto desde fuera, podemos ver que están ya en esa etapa, ¿no? Si han tenido experiencias positivas en las etapas anteriores, pues son capaces de llegar a acuerdos y a compromisos con mucha facilidad, de ceder cuando toca ceder, de expresar con mayor concreción o contundencia lo que quieren expresar cuando están jugando a cambiar los límites, y además, si de 0 a 7 se han puesto los límites con, digamos, con firmeza y con claridad, van a tener mayor compromiso en el cumplimiento de los mismos. Si no, pues les va a costar llegar a acuerdos, les va a costar asumirlos y bueno, pues van a hacer triquiñuelas cuando entran en contacto con los otros niños y niñas a la hora de jugar a esto de hacer reglas y cambiarlas. En la adolescencia, bajo mi punto de vista, hay que ampliar esta flexibilidad a la hora de poner los límites, pero los límites los siguen poniendo los adultos, por lo menos el marco general, pero buscando que debe haber también una flexibilidad. Y además, porque en esta etapa hay una necesidad de firmeza muy clara y una necesidad de amor, y si no les damos esa firmeza, sienten que no nos importan. Y los límites nos ayudan a enseñarles ese cariño. Ahora bien, hay un factor en la adolescencia que es el estallido del enfado y del hablar mal, que bajo mi punto de vista hay que limitar muy claro, ¿no? Y decir cosas como yo te hablo bien y tú me hablas bien, porque desde haber escalado a un sitio de enfado tan grande y que a veces los adultos consideramos tan provocador, desde ahí no se puede resolver, no se pueden poner límites y no se puede ni ser flexible, ¿no? Todo el mundo escala ahí. Entonces, primero, cuando hay un enfado, bueno, eso se puede asumir, admitir, acompañar, pero no permitir hablarnos mal. Yo te hablo bien, tú a mí también. Así, entonces, como resumen de lo que he dicho anteriormente, es muy importante que en cada etapa observemos las necesidades, demos opciones de juego, ocio, materiales, ambientes, y con estas dos cosas en marcha sé cuál es la etapa del desarrollo de la necesidad y tiene la opción para desarrollar esa necesidad o esas necesidades auténticas, entonces puedo poner los límites, puedo delimitar, poner un marco, siempre sin perder de vista que yo también cuento. ¿Qué pasa? Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasa si van en contra de los límites y de las reglas continuamente? Bueno, pues las consecuencias han de ser lógicas y las acciones que hagan han de ser reparadoras. Ha ensuciado la pared de pintura, entonces ahora es limpiarla. Y debemos tener clara cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia, porque si ha pintado en la pared no es ahora no vamos al parque. Eso es un castigo, y un castigo no está relacionado con la acción realizada por el niño, con la regla que ha quebrantado. El niño pinta en la pared, nosotros le decimos no iremos al parque porque has pintado la pared, no tiene para ese niño o esa niña sentido, pero si la acción reparadora está conectada con lo que ha sucedido, entonces sí tiene sentido y tiene la capacidad de experimentar que su comportamiento ha tenido un efecto en un material o en una persona y que él tiene la opción también de remendarlo y de repararlo, ¿no? Y eso sí es aprendizaje, un castigo no enseña, pero una consecuencia y una reparación sí hace al niño tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para cerrar este vídeo, simplemente quiero recordar que para poner límites hemos de tener en cuenta la etapa, que se ponen según etapa y que son diferentes según la etapa, porque las necesidades de desarrollo son distintas en cada una de las etapas, pero que hay factores que atraviesan los límites todo el rato, como por ejemplo que los adultos y adultas somos los responsables y somos los que hemos de implicarnos en la puesta en marcha de los límites, con todas las características que se han explicado ya en otros vídeos anteriores, que tenemos que tener en cuenta las necesidades del niño y de la niña, también las propias, y que debemos dar oportunidades para que se cubran las necesidades y que los límites
requieren una repetición y un acompañamiento. Y con esto diríamos que puedo decir que lo tenemos todo. Los ponen los adultos, se ven las necesidades propias ajenas, oportunidades para el desarrollo, repetición y acompañamiento de cerca y con presencia. Y rodaje, porque esto no se consigue en un día. Hace falta mucha reflexión y puesta en práctica.